La instal·lació treballa dende lo escultórico, les consecuencias de los procesos d'arrancadura de mineral derivadas de les necesidades tecnológicas y digitales de la dómina. El proyecto se llama Landscapes of Affection y es una exposición específica para el Palacio de Velarde del Museo de Bellas Artes de Asturias. Está comisariada por Blanca de la Torre, que es una comisaria especializada en temas de arte y ecología y sostenibilidad. El proyecto trata sobre el cobalto y procesos de extracción de cobalto dividido en 3 bloques de conocimiento, ¿no? Que serían la minería mineral, que se refiere a la extracción de cobalto de la tierra, la minería urbana, que serían los procesos de reciclaje de cobalto de los aparatos electrónicos obsoletos que están sobre la superficie de la tierra, y minería de datos, que se refiere más a cómo el uso de dispositivos electrónicos al final también extrae datos de nuestra personalidad para transformarlos en mercancía. A través de este planteamiento se desarrollan una serie de piezas de porcelana y también proyectos que tienen más que ver con las nuevas tecnologías. El proyecto parte sobre el planteamiento de que la composición mineral de un objeto de cerámica es muy parecida a la composición mineral de un aparato electrónico, ¿no? Es decir, comparten una serie de elementos en común, aunque se usen para diferentes cosas, ¿no? Pues tipo el cobalto, por ejemplo, en cerámica se utiliza para la decoración azul. Creo que es muy fácil referirse a las imágenes de las cerámicas tradicionales blancas y azules, ¿no? Ese tipo de azul se hace con cobalto. Y en el caso de los teléfonos móviles o los dispositivos electrónicos, el cobalto lo que hace es mejorar el rendimiento de la batería. Entonces me parecía que yo, que siempre había trabajado con cerámica, esta actualización del uso del cobalto era pertinente hacer una revisión desde planteamientos como un poco más relacionados con el arte o con la artesanía incluso, más que con ese uso y abuso en parte también del recurso por parte de la industria tecnológica. En esta sala se tratan los temas de la minería mineral y la minería urbana. La minería mineral está representada por una instalación de piedras de porcelana, son alrededor de 300-350 piedras y llevan un degradado desde el blanco más puro de la porcelana hasta el azul oscuro del cobalto. La técnica que desarrollé para hacer esta gradación fue añadir poco a poco pequeños porcentajes de cobalto a la pasta de porcelana. Acompañando a estas piedras están una serie de piezas también de porcelana que se basan en la estructura de los teléfonos móviles y que llevan también unos tonos azules que en este caso sí que se hicieron con el cobalto reciclado de las baterías de los teléfonos móviles obsoletos. Estas piezas llevan sobre la parte como más visible al espectador una serie de símbolos que describen el movimiento que hacen los dedos sobre las pantallas de los teléfonos móviles, como una especie de coreografía. En esta sala se trata el tema de la minería de datos, es decir, los procesos de extracción de información de los usuarios de los dispositivos electrónicos y para plasmar un poco este fenómeno lo que hice fue desarrollar 12 signos que siguen la estética un poco del horóscopo y de las cartas del tarot, pero se basan en nuestro comportamiento digital. Entonces, bueno, pues está el liker, que sería como la persona que da muchos likes, o está el scroller, que es la persona que
está como siempre haciendo scrolling hacia arriba y hacia abajo, realmente sin mirar el contenido de la pantalla. Y bueno, para esto se hizo también una máquina de predicciones que asigna a cada visitante su horóscopo digital.